tenemos el coche de tus sueños. Un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía. La confianza y seguridad que necesitas para tu próxima compra. Ven y descubre nuestras ofertas exclusivas. No esperes más. Tu nuevo coche te está esperando en Detailer Automoción. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo especial de YouTube y hoy vamos a analizar el mercado de fichajes del Grupo 2 de Primera Federación. Aquí los expertos de la categoría, tengo a Pedro Ortiz ¿Qué tal? Muy buenas. y Antonio Martínez. Así que vamos a Buenas, empezar de Pedro. abajo arriba y bueno, la chicha vendrá al final. Empezamos con el equipo que lo tiene más complicado para salvarse ahora mismo, que es el Intercity, y que Pedro ha hecho un fichaje de renombre que veremos a ver cómo rinde. Sí, el que más destaca es Modeste. Hablábamos antes con Antonio, antes de grabar, que quizás es esto un poco más por subir las acciones que por otra cosa. Destaca también el nombre de Yuserson, que es otro fichaje interesante. Y luego destacarían las salidas, en primer lugar, a Paul Roger, que ha ido a la Antequera, el Adi, que ha ascendido de categoría, y también Ekaich Jiménez y Zeki Díaz, que me parecen dos jugadores interesantes que han abandonado Alicante. Pues sí, y bueno, continuamos con el penúltimo, que bueno, está a 3 puntos de la salvación y es el Recreativo de Huelva, Antonio. Sí, a ver, un Recreativo de Huelva que ha tenido muchos altibajos a lo largo de la temporada y parecía que iban a mover mucho el banquillo, pero al final no ha sido para nada así. Han traído nada más que a dos jugadores, uno de ellos Rafa Gálvez, central, precisamente sustituyendo a Alejandro Gálvez, que al principio del mercado decía que se retiraba, pero luego salió en una entrevista diciendo que no se retiraba. Y también Boubacar Keita se ha ido a la segunda federación, así que han traído un medio centro y un central, se ha ido un medio centro y un central y tampoco ha cambiado mucho el mercado en el Decano, que está ahí peleando por no descender este año, siendo el año pasado un disputante de ese playoff que tuvimos un rival muy férreo con nosotros, en este caso. Pues sí, y pasando al sanluqueño, bueno, ha traído por ahí dos jugadores de segunda división, cedidos los dos, y también a Sofian del Ceuta, Pedro. No sé cómo ves Sí, estos movimientos. mucha gente en zona atacante la que ha fichado el sanluqueño, con Mario Rodríguez, con Bell, si no he dicho mal el nombre, con Sofian del Ceuta, como comentabas. En el lateral izquierdo, Adrián Rafael Castellano, que es un mítico de la categoría. Han perdido a Víctor Valverde y a Alex Baliño, que ha puesto rumbo a Baracaldo, pero bastante interesante los fichajes que ha hecho el sanluqueño, tratando pues eso de salir de esa zona peligrosa y con unos refuerzos en ataque que para mí son destacados para ser un equipo de posiciones bajas. Pues sí, y luego tenemos al Marbella, que bueno, ha traído ahí a Zeki Díaz, el equipo de José Callejón también, que está en descenso, Antonio. No sé cómo ves esos movimientos. Pues probablemente haya sido uno de los equipos que mejor se ha movido, al menos en cuanto a nombres. Ha traído a jugadores, como tú bien dices, Zeki Díaz, desequilibrio en banda, Alex López, que ya sonó el año pasado para venir al Real Murcia y al final ha jugado la mitad de esta temporada en el Nastic de Tarragona, no ha tenido mucha participación. Se ha traído, por ejemplo, cedido a Eric Puerto, el portero del año pasado de la Antequera, que pagó su cláusula al Deportivo de La Coruña. Y sobre todo, resalta sobre todo el fichaje de ayer, del último día de mercado, que fue Sergio Castel, el delantero que había firmado por el Málaga y no se ha tenido que desplazar mucho porque Marbella está muy cerca de Málaga, como todos sabemos, pero al final no deja de ser uno de los jugadores con más valor de mercado de la categoría, ojo, quitando los filiales, por supuesto, y no deja de ser pues un jugador que también tenemos que ver, así que curiosamente, creo que vamos a tener un poco de suerte porque justamente la mayoría de fichajes han venido a última hora, Alex López, Zeki Díaz, Sergio Castel, y justo el Real Murcia se enfrenta este mismo fin de semana y parece ser que quizá no estén todos a tope y eso podemos aprovecharlo porque yo creo que de aquí a final de temporada estos fichajes le van a dar un impulso al Marbella que por contra se ha despedido de Alayeto y sobre todo de Alberto Lejárraga, un portero que conocemos también mucho aquí por Murcia. Pues sí. Continuamos con la zona de descenso, en este caso el Alcorcón, en el cual Imanol Alonso no va a continuar. Y también por ahí ha venido Jordi Pola, procedente de Nacional, a Pedro Ortiz.
Sí, ha tenido algún movimiento más, pero los dos que mencionabas son quizás los más destacados. Y Manuel Alonso, que lo conocemos bien, que ha puesto rumbo a Bulgaria, y Jordi Pola, que viene de la segunda portuguesa, del Tondela, si no me equivoco. Al final es un central que tuvo minutos incluso en segunda división y que, bueno, pues se ha reforzado menos que otros equipos, el Alcorcón, menos que otros equipos de abajo. Parece que le da continuidad a lo que tenía y a ver cómo le sale y si consigue salir de esa zona roja. Pues sí, luego tenemos el Fuenlabrada, Antonio. ¿Qué crees que sí puede mejorar la plantilla un poco y salir más arriba en la tabla con lo que Bueno, ha a hecho? ver, simplemente ha hecho un fichaje, no ha habido ninguna salida. Recordemos que Fuenlabrada es uno de los equipos que tenía los derechos federativos restringidos por no estar al día con seguridad social con sus jugadores. Y nada más que ha podido inscribir a Aaron Piñán, el ex del Intercitio Cultural Leonesa, un jugador que viene una lesión de larga duración, que todos sabemos que normalmente le cuesta un poco retornar a su estado de forma, pero no deja de ser un gran fichaje para el conjunto madrileño. Así que solamente un fichaje, ninguna baja. Creo que el Fuenlabrada, desde mi punto de vista, tenía un equipo más que decente para conseguir la salvación como mínimo, y creo que con Aaron Piñán pues ganan un poco ahí de desequilibrio en banda que puede ser clave. Pues sí, y algunos equipos también pescando un poco del Intercity, aprovechando esos momentos que está pasando el conjunto alicantino. Y nos vamos a la región con el Yeclano Deportivo, Pedro, que tenemos ahí a Andrés López, por ejemplo. Correcto, tenemos al cedido por el Real Murcia, tenemos a Andrés López. Hablabas del Intercity, también un jugador con pasado en el Intercity como es Moja Traoré, que es una incorporación bastante interesante para el Yeclano, Masogo, y luego la mala suerte que ha tenido con Carrillo, que fue tenerlo meses entrenando en el Yeclano B, debutar y lesionarse. Las dos bajas que ha tenido, aunque sí que han sido jugadores importantes en el pasado para el Yeclano, destacaría la de Relu y la de Tico Iniesta, aunque ha tenido alguna salida más, como la de Alejandro Meca, que llega al Imperial. Quizás esas son las dos bajas más destacadas del Yeclano. Aún así, como valoración general, yo creo que gana efectivos y consigue mejorar la plantilla de cara a la segunda vuelta. Pues sí, pasamos ahora al Villarreal B, el único filial que vamos a incluir en la lista porque es prácticamente el único que se ha movido, Antonio. Sí, Villarreal B es un equipo que ha tenido un par de fichajes bastante interesantes. Sobre todo han pagado la cláusula al sanluqueño por Víctor Valverde, un extremo derecho que también puede jugar en banda izquierda bastante desequilibrante y que lo estaba haciendo muy bien. De hecho, han pagado son 100.000 euros de cláusula, lo que le ha pagado al sanluqueño. Y sobre todo también yo creo que hay que destacar la cesión del Lavi por parte del Eibar. Cabe también destacar que ha tenido algunas bajas. Sí que es cierto que son jugadores que están más en dinámica del primer equipo. Puede ser Alex Forest cedido al Levante o Carlos García cedido al Mirandés. Pero sobre todo yo creo que la gran victoria es que hayan retenido a uno de los mejores delanteros de la categoría como es Eta John, que había rumores de que el Betis estaba empujando fuerte con él, ofreciendo varios millones de euros, y al final han podido retenerlo. Y ojo con el Villarreal B, que tiene bastante pólvora, muy jugadores muy interesantes, como por ejemplo Luis Quintero en banda, que el año pasado estuvo en Deportivo y Amorebieta en segunda división. Y sobre todo, por ejemplo, también en defensa tenemos un Arnau Solá que lo conocemos bastante bien. Así que ojo con el Villarreal B, porque también tienen un muy buen entrenador en el banquillo como Miguel Álvarez, y yo creo que van a estar peleando por el playoff. Y ojo que si no encadenan una buena racha, incluso por algo más, si encadenan un buen resultado. Pues sí, hablando del playoff, vamos ahora con el Alcoyano, equipo que ya dijo Fran Fernández en la rueda de prensa previa al partido de este sábado que querían el playoff, y ya pudimos ver algunos minutos de los nuevos jugadores aquí, Pedro. Sí, en el Alcoyano destacaría un poco el cambio de cromos, entre comillas, que han hecho. Borja Granero puso rumbo a Tarragona para jugar en el Nastic, lo suplen con Carlos Blanco, procedente del Sestao, y luego pues destacaría quizás la cesión de Lilian de Palmas desde el Hércules, que se va a mover poco en la provincia, un extremo que bueno, le puede dar algo distinto a lo que le ofrece, por ejemplo, Víctor Pastrana, y bueno, pues como decías, un equipo que se puede encaramar en lo alto de la tabla si consigue mantener la racha que tiene Vicente Mir. Pues sí, nos vamos ahora a la mitad de tabla con el Algeciras, que solo ha hecho el movimiento de Larrea en este caso, no podía fichar.
Y dando un escalón un poquito más arriba, saltando a los filiales, como ya hemos dicho, Antonio, vamos con el Mérida. Un Mérida que empezó líder, que luego pues está ahí todavía luchando por el playoff y que lo tiene cerca Antonio. No sé cómo ven los movimientos. Bueno, sí, primero destacar sobre todo que yo creo que el Mérida, fichando sobre todo de jugadores de segunda federación desde el principio de año, está haciendo una gran campaña con Sergi Guilló al frente, con un estilo de juego bastante interesante. Y bueno, destaca sobre todo el fichaje, por ejemplo, de un ex de Real Murcia como Ismael Atumán, que estaba libre desde el Águilas el año pasado. Y luego ya nada más que destacan cesiones. Se han incorporado hasta 4 jugadores cedidos, como el Nil Jiménez del Nastic, lateral izquierdo, que también es bastante interesante. Edu Sánchez del Barcelona Atlético, del Barça B en este caso, también lateral izquierdo. Y bueno, un nombre un poco raro, Herculano Navian, que hasta el Hércules, me acuerdo yo que en sus redes sociales le hizo un guiño al Mérida por el nombre, que es un jugador que viene de Italia, un delantero que veremos a ver si da interés, y sobre todo destacar la venta de un jugador que ex cantera del Cartagena como Mario Climent, que se fue al Cádiz pagando su cláusula por otros 100.000 euros. Un jugador que el año pasado, por ejemplo, del Fútbol Club Cartagena, se fue por la puerta de atrás, y este año pues nada más media temporada le ha servido para volver a segunda división, a uno de los cocos de la categoría, que el Cádiz, a pesar de estar ahí abajo, sabemos que es uno de los claros aspirantes incluso al playoff si encadena buena racha de resultados. Y lleva 2 goles Mario Climent, con el Cádiz en segunda, poca broma. Sí, bastantes movimientos por parte del Mérida y nos vamos ahora un poco con el pastel, con el playoff. Empezamos por el Ibiza, que ha llegado el mítico bebé Pedro y bueno, también por ahí alguno más como Davo, o sea, veremos a ver. Cuidado que no le pegue desde el centro del campo. Antes del Ibiza te quería destacar para mí un jugador que es diferencial para la categoría, que no entiendo que esté en esa categoría, bueno, cosas de los filiales, pero es Borja Garcés, que lleva toda una carrera ya jugando en segunda y ahora lo ha inscrito el Atlético B. Hablando ahora sí del Ibiza, de lo que me comentabas, pues Bebé, que es una locura de fichaje, porque aunque no esté físicamente como lo conocemos, es un jugador con unas cualidades, destacando el golpeo, pues espectaculares. Luego tenemos a Javier López Pinto, el extremo izquierdo, que ya lleva un gol en el poco tiempo que lleva, y a Davo, no el que nosotros hemos fichado, el de la Gimnástica Segoviana, que también es un fichaje bastante interesante. Se han deshecho también de el salario de José Naranjo, que llevaban tiempo queriendo deshacerse de él, y ha salido también un exmurcianista como es Arturo Molina, que de momento sigue sin equipo. Pasamos ahora... Molina lesionado también de larga duración, o sea que probablemente hasta verano no encuentre equipo. Pasamos ahora al Hércules, un Hércules que se ha deshecho de Marcos Méndez, muchos acordaréis supongo, y bueno, ha traído por ahí también algunos jugadores como Yanis del Betis Deportivo, Antonio, y un Hércules que está ahí, veremos a ver cómo acabará la liga, pero de momento batallando. Sí, probablemente de los 5 ahora mismo que están en primeras posiciones de playoff y ascenso directo es el que menos se ha movido. Y además, justo a final de mercado, el mismo día anunciaron a Yanis que, ojo, que Yanis se ha lesionado de la rodilla y parece ser que va a estar varios meses lesionado, nada más llegar. Jugó 15 minutitos y al segundo entrenamiento después se lesionó. Estaban valorando incluso fichar a un delantero de última hora, pero nada más que tenían fichas sub-23 libres y no consiguieron encontrar a nadie. Y el otro fichaje ha sido Yoler Arumi, un jugador que jugó bastante bien, a mi parecer, el año pasado en el filial del Atlético de Madrid, que ahora mismo estaba jugando en el Andorra con muy pocos minutos. En apartado de baja, sobre todo la de Marcos Méndez al San Andreu, que parece ser que segunda federación se le da muy bien, pero en primera federación le ha costado bastante, sobre todo con, por ejemplo, el fichaje de Dani Romera ahí arriba. Y bueno, hablando de Dani Romera, que va a tener suerte, entre comillas, por supuesto, no por nada, sino porque va a tener más minutos de los que podría ser, porque va a tener menos competencia con la desgraciada lesión de Yanis. Y bueno, sobre todo, ojo con el central que han cedido a un central que a mí me gusta bastante, como Rubén Cantero, que al Salamanca, que yo creo que es un chaval bastante joven y lo he visto un par de partidos y creo que tiene bastante potencial. Y como comentaba anteriormente, a Rafa de Palmas, al Alcoyano, hermano de Lilian de Palmas, que está jugando aquí en el filial del Real Murcia.
y poco más, pocos movimientos en el Hércules. Tampoco es que yo creo que necesitaban muchos, quizás reforzar sobre todo ese lateral izquierdo, problemas similares probablemente a los del Real Murcia en esa posición y poco más. Sí que es cierto que yo echaba en falta quizá algo más en el centro del campo o algo más en la delantera, pero la triste lesión de Yanis pues lo va a dejar otra vez con lo justo. Sí, yo creo que el Hércules tenía que reforzarse un poquito si quería sobre todo aspirar a más porque ha estado en una línea que parece que sí, pero no, aunque bueno, ahora está en playoff y no está mal posicionado. Nos vamos ahora con un equipo que ha aprovechado los dos pinchazos esta semana, tanto el Real Murcia como Antequera, y que por ahí hay 3 fichajes que no están nada mal a mi parecer, que es el Ceuta. Hablo de Kuki Salazar, Jones, que ya estuvo en el Real Murcia, y Koné, Pedro. No sé qué te parece, pero el Ceuta se acerca y cuidado. Pues Jones no deja de ser un jugador que quizás esté para más, es decir, que estaba para dar un salto, sí que es verdad que para atrás, pero para conseguir disputar más minutos, para conseguir afianzarse y como se dice, dar un salto para atrás para dar 2 para adelante. Luego tenemos a Kuki Salazar y a Abdul Koné, que me parecen pues 2 jugadores que también pueden llegar a ser diferenciales, muchas alternativas en la zona de 3 cuartos. Kuki Salazar viene de hacer grandes temporadas con el Córdoba también en Primera Federación, conoce muy bien la categoría. En salidas está Lolo González, que es otro mítico, el central, Alex Blesa, que ha salido al Ourense. Y bueno, para mí, otro equipo que consigue mejorar la plantilla de cara a esta segunda vuelta y que puede poner en problemas al Real Murcia y al resto de competidores en esa zona noble. El Ceuta yo creo que me da la misma sensación que en verano, que se están reforzando prácticamente nada más que están fichando del centro del campo hacia adelante. La sensación que me da es que quizás estén fichando muchísima pólvora arriba, pero en la defensa a mí siempre me está faltando algo. Sí que es cierto que tienen a Yago Cantero o a Carlos Hernández en la defensa, que son bastante imperiosos, pero siempre da la sensación de que les falta un poco, ¿no? Además te deshaces de un central como Lolo González, que estaba en la rotación, sí que es cierto que no tenía muchísimos minutos, pero te deshaces de él y no fichas otro central de recambio, por ejemplo, y también pues te deshaces, por ejemplo, de un David Ramos que te podía jugar en defensa y en lateral derecho. Sí que es cierto que traes a Gonzalo Almenara, que es el único defensa que traes, pero me da esa sensación de que están descuidando un poco los fichajes defensivos, trayendo de tratar jugadores diferenciales en ataque, siempre y cuando yo creo que en esta categoría es mucho más importante no encajar que sobre todo que no encajar que empezar marcando. Sí, y bueno, para temas defensivos ya hablaremos luego del Real Murcia, que es el que debería ir ahora, pero como esto es Fan Real Murcia, por supuesto lo vamos a dejar para el final. Así que vamos con el Antequera que viene de perder, pero que bueno, sigue líder, 4 puntos por encima del Real Murcia, y que ha traído a algunos jugadores como Samuel Elongo, pesca también del Intercity, en este caso Paul Roger, que no me parece que está nada mal. No sé cómo lo veis, empiezo por Pedro y luego Antonio, si quieres decir algo también, porque este ya es fuerte. Sí, el líder sigue reforzándose. También trae a Guillem Jaime con pasado en el Intercity. Buena opción para el lateral derecho. Por Roger ya vimos el otro día el pase que le mete a Juanmi Carrión. Es un jugador con una visión de juego de las mejores de la categoría. El Longo, bueno, es un melón para abrir. Al final es un jugador con una trayectoria dilatada, muy contrastada, pero al final viene en la recta final de su carrera y veremos qué tal le sale. Quizás pues el debe que tiene el mercado del Antequera es lo de Iker Recio, que firma su cláusula el Cádiz. Poco puede hacer ahí el conjunto antequerano, pero bueno, manteniendo un poco la línea ascendente que llevaban y reforzando puntos clave que creo que han sido muy, muy acertados, y creo que el Antequera ha tenido la desgracia de la lesión, ha tenido que fichar ese delantero un poco a contracorriente, pero creo que muy acertado y sabiendo cómo firmar. Bueno, vamos ahora con el Real Murcia. Aquí hay bastante tela que cortar. Quiero también que me digáis, yo creo que se puede poner nota, ¿no? Se podría poner, no sé qué pensáis. Pero bueno, si queréis, empezamos un poco comentando lo que serían los fichajes. Antonio, no sé si quieres empezar tú y así seguimos. Bueno, a ver, primero de todo creo que la plantilla, a mí personalmente, creo que hay algunas carencias, unas carencias que arrastramos probablemente
desde principio de temporada como puede ser el extremo derecho. Y eso yo creo que han tratado de suplirlo, pero hasta el propio Boiría en rueda de prensa ha reconocido que se le han caído opciones porque probablemente ofrecían más que otros y sabemos que Boiría no se vuelve loco a la hora de romper el límite salarial ni nada por el estilo. Además, en esta categoría que el Real Murcia en principio debería ser de los candidatos al ascenso y probablemente romperse el límite salarial ahora con un jugador subes y a lo mejor es un jugador que no te va a destacar en segunda división, así que tampoco se vuelve loco. Primero de todo, si quieres en el apartado de salidas, creo que son salidas correctas, son salidas necesarias en este caso. Primero de todo, Andrés López creo que era necesario que jugase, que tuviese minutos, que aprendiese y además yo creo que no hay mejor sitio para aprender que Yecla con Adrián Hernández. Y además lo está jugando todos los partidos que ha estado disponible ha jugado a los 90 minutos. Y posteriormente tanto Larrea como Carrillo creo que también eran bajas necesarias debido a que primero no estaban prácticamente contando para el míster. Sí que es cierto que duele mucho, por ejemplo, el caso de José Ángel Carrillo, que es un murcianista de corazón, pero al final hay que separar lo personal de lo profesional y al final yo creo que son bajas correctas. Además son jugadores que estaban cobrando bastante, son contratos heredados por Recio, jugadores que venían de segunda división, que cobraban top 5 de la plantilla y que renovaban automáticamente en caso de ascenso. O sea, eso era una bomba dentro del vestuario en cuanto al límite salarial. En cuanto a límite salarial para el año que viene en segunda, si subes, hay que recordar que ya ahí empieza el límite salarial, etcétera, etcétera, y tienes muchas más restricciones. Y luego, pues que al final pues son jugadores residuales, hay que decirlo así, y que no concordaba el salario que estaban cobrando. Y luego con Ben Knight, pues bueno, es un chaval que no era de los que más cobraba de la plantilla y al final pues una apuesta que sale mal. Como cualquier director deportivo se puede equivocar con cualquier jugador, tampoco le veo mucho más sentido. Luego en el apartado de altas creo que trata de darle más variantes en ataque, sobre todo no jugadores extremos derechos puros, pero que te pueden jugar ahí, como puede ser Flaccus o principalmente Davo, que si, por ejemplo, si no puedes traer un extremo derecho puro, pues creo que se han reforzado bien en ese aspecto, porque sabiendo que traer un extremo derecho de gran nivel iba a ser complicado, y sobre todo en el lateral izquierdo con Ian Force yo creo que está también bastante bien reforzado, y sobre todo también el fichaje más importante yo creo que es Sisi Gómez, que ya solo de verlo tocar el balón contra el Alcoyano se ve que tiene un toque distinto, ¿no? Ni ningún jugador de la plantilla tiene el toque de balón que tiene Isi Gómez, por ejemplo. Sí, y además, bueno, yo estoy bastante de acuerdo contigo con el tema de salidas. Creo que había jugadores que si los tenías aquí, quizá ya por lo que cobraban o por futuro, había que intentar aprovecharlos, pero parecía que no iba a ser el caso, que Fran no terminaba de contar con ellos y me parece que las decisiones son las correctas. Pedro, tú preguntaste a los aficionados que qué le hacía falta al Real Murcia para casi terminar de cerrar ya el mercado de fichajes y mucha gente te decía un central. No sé si se os queda un poco cojo eso o si confiáis en este caso como podría ser Cadete o no sé cómo lo veis. Bueno, toca confiar en Cadete, en Iriarte, pero eso no quiere decir que, como dijo la gente, como muchos dijimos en el after, creo que falta un central en esta plantilla. ¿Está bien ceder a Andrés López para que tenga minutos? ¿Está bien elegido el lugar? Sí, estoy de acuerdo, pero a mi parecer había que traer un jugador que juegue de manera natural en esa posición, más que nada porque el central es una posición en la que te expones mucho a sanciones, te expones mucho a lesiones, en la que incluso Hasso ha tenido partidos muy dubitativos, el propio Sabeljic a principio de temporada, y creo que hacía mucha falta, al igual que el extremo derecho, tal y comentaba Antonio. Por cierto, voy a responder a la pregunta que hacías al principio de la nota y espero que os mojéis vosotros ahora también. Yo comparto un poco lo que ha dicho Asier Boiría en el sentido de que quizás un poco menos que en el otro mercado, quizás por debajo del 7, alrededor del 6, 6,5. Esa es la nota que le pondría, espero que os mojéis. Y por lo demás comparto bastante el análisis que ha hecho Antonio y que has hecho tú, Pedro. Sí, bueno, yo, no sé se me queda un poco cojo el tema Cadorini, no por nada, sino es que no lo estamos viendo. Es verdad que ahora, bueno, está por ahí Alcaine y Benito, que ya estaban en el Real Murcia, pero bueno, también puede por ahí intervenir Flaccus, incluso un poco Davo si me apuras. Veremos a ver los minutos con los que va a contar Cadorini.
Y personalmente el mercado, yo estoy de acuerdo con la gente, me ha faltado por ahí un central, la parte de arriba quizá, no sé si la habría llegado a gestionar de otra forma, aunque es muy complicado y más en invierno, pero yo voy a dar un 6. No sé, Antonio, ¿tú qué Yo, opinas? a ver, primero de todo hay que poner en valor que el mercado de invierno es muy complicado para fichar. La mayoría de jugadores que están destacando no salen si no es por su cláusula de rescisión. Y en segunda división también les cuesta mucho liberar jugadores porque también el límite salarial los agobia mucho, no pueden incorporar jugadores destacados. Y es algo que también hay que valorar. Yo creo que al final, creo que opino más o menos igual que vosotros, probablemente hubiera hecho falta otro central, pero viendo el rol que tiene, que yo creo que entre Jasso, Sabeljic y Alberto, por supuesto que nadie se lesione ni nada, van a disputarse el 90-95% de los minutos, si no es el 100% del puesto de central, si están sanos. Así que yo creo que un cuarto central tendría minutos residuales y, por ejemplo, hay un cadete, como ya ha confirmado a Sergio Iría, o un Iriarte, incluso un Jorge Mier, que también dijeron puede ser incluso central eventual, creo que lo pueden hacer bastante bien. Luego en el extremo derecho al final fichas a Davo, que te puede jugar ahí, fichas a Flaco, que te puede jugar ahí. A falta de pan, buenas son tortas, como se dice, ¿no? Yo creo que en principio creo que se queda una plantilla creo que mejor que la que estaba, no por compensación, sino porque has quitado jugadores que no jugaban y has traído jugadores que pueden jugar más. Esa es lo creo que es básico y lo más sencillo, pero que tampoco es una plantilla mucho mejor. Es decir, yo creo que le voy a dar entre un 6,5 y un 7 a la configuración de plantilla en general. Le daba más o más un 7, quizás más un 7 en verano y más un 6,5 ahora, pero bueno, creo que es una plantilla más que decente y al final hay que pensar que, como dice Goiría, quedan 16 jornadas y va a ser con lo que vamos a pelear hasta final de temporada. Pues sí, es cierto que esas variantes en ataque sí que las tiene el Real Murcia. Ojalá que, por ejemplo, pues no sé, sea el caso de Alcaina, oye, si empieza a marcar más goles incluso, pues quizás no echemos de menos un 9. Y nada, no sé si os queda algo más en el tintero a ambos. Por vuestra parte parece que no. Pues nada, chicos, esto ha sido el análisis del grupo 2 de Primera Ref. Espero que os haya gustado, que también así estéis un poco al tanto de los movimientos que han habido en el grupo y que por supuesto también pues perjudicarán o beneficiarán a Real Murcia en función de su rendimiento. Y también opinar vosotros qué os ha parecido el mercado de fichajes del Real Murcia. Dejad la nota por abajo si queréis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias tanto a Pedro como a Antonio por estar aquí. Muchas gracias, Pedro. A vosotros, chao.